muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Makini para Color Visión y también para TV Quisqueya. Agradeciendo siempre, siempre agradecido y muy agradecido de su generosa compañía. Les cuento, la democracia está en peligro en un mundo que se ha complicado, donde está de moda el racismo, donde está de moda la exclusión y la extrema derecha, mientras en las grandes democracias, como Estados Unidos, sus gobiernos están aplicando métodos que recuerdan los programas ejecutados por el estalinismo soviético allá bien lejos por los años 40 y 50. Hagan memoria. Estados Unidos, históricamente la nación paradigmática y hegemónica en el sistema mundial, con la presidencia de Donald Trump, enfrenta crecientes desafíos internos y externos que podrían acelerar su decadencia. Todo esto ocurre mientras China se consolida ya como un actor de primer nivel en la economía, pero también en la tecnología y por supuesto en la diplomacia, lo que ha provocado el inicio entonces de una especie de nueva guerra fría, cuya expresión más vulgar, en el caso dominicano, lo tenemos en el ataque y aplicación selectiva de las leyes. Como se cuenta en aquel clásico libro, fundamental libro, 1984 de Orwell, el gobierno de Trump busca reescribir el pasado para controlar el presente y conquistar el futuro. Se trata de que, como ocurría precisamente en el régimen estalinista, se trata de adaptar los hechos y la historia a sus intereses sin que importen la verdad ni la historia. En medio de este escenario geopolítico, donde la democracia pierde apoyo cada día en las 5 principales economías de Europa y los jóvenes cada vez valoran menos la democracia y sus libertades, ¿qué papel juegan América Latina y también nosotros, el Caribe, en todo esto? ¿Qué hacer para no sucumbir entre las patas de estos dos gigantescos caballos, China y Estados Unidos, que ya lo ven, están metidos en esta nueva guerra fría, que ojalá siga siendo fría? En este escenario, ¿cuáles riesgos u oportunidades tienen frente a sí nuestros países de la América Morena y el Caribe? Como ven, mis amigos, ante tantas preguntas, busquemos respuestas. En esta oportunidad nos acompaña el académico e investigador Elvin Calcaño Ortiz. Hola, buenas. Pablo. Elvin Calcaño Ortiz, ¿cómo te sientes? Muy bien, siempre encantado de estar aquí, Pablo. La academia bien, tus estudios, tus investigaciones. ¿Sigues trabajando fuera del país? Últimamente estaba por Ecuador, fue que luego he tenido un seminario, pero las cosas van caminando. Sí, todo bien, todo marchando. Lo que parece que no marcha bien es la democracia a nivel mundial. De repente el ambiente geopolítico se complica cada vez más, hay una gran como incertidumbre, muchas preguntas sin respuesta, lo que era imposible ahora ya es una realidad. ¿Tú me puedes dar así una especie de briefing? ¿Cómo ves el mapa geopolítico, el momentum de la geopolítica actual tan raro? Porque es un ambiente enrarecido realmente. Sí, yo creo que lo que estamos viendo en el mundo ahora es lo propio de un momento de crisis hegemónica, donde, como dijo Gramsci, Antonio Gramsci, ese gran pensador italiano, por allá en el 1920 y tanto, estamos en uno de esos momentos donde lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y en ese interregno surgen los monstruos, él decía. Nunca Entonces, mejor dicho. claro, estamos en una época muy de ese tipo ahora mismo, hay una crisis hegemónica, unos diseños geopolíticos que están en transición, surgen nuevas dinámicas de cómo se organiza el poder mundial, surgen nuevas zonas de esferas de influencia, los poderes tradicionales son cuestionados a nivel político por potencias emergentes como China, Indonesia, Sudáfrica, los BRICS, y dentro de las propias sociedades de esos
otrora grandes imperios, algunos todavía lo son, como el caso de Estados Unidos, tienen crisis internas muy significativas por diferentes factores. Entonces es un mundo de incertidumbre, de crisis, de cambios vertiginosos, de surgimiento de grupos de derecha, sobre todo, que tienen mucho auge, mucha fuerza ahora. Por eso está en el poder Trump, por eso Europa está como está, por eso hay un Milei en Argentina, hay un Bolsonaro en Brasil, porque estos grupos de ultraderecha, como pasó ya al principio del siglo XX, se están convirtiendo en el sector que dota a la sociedad de un lenguaje político para procesar la crisis. Se están convirtiendo en eso y por eso crecen mucho diciendo las cosas que dicen y entonces en un momento como este, por otro lado, el progresismo y las izquierdas están en una posición declinante o bien a la defensiva en la mayoría de los países. No les basta con ser gobierno porque aún ganando elecciones están muy a la defensiva, porque tienen sectores muy importantes de la sociedad, de grupos económicos, del pensamiento dominante hoy, sentido común en contra. Entonces, es un mundo, vamos a decir, turbulento. Claro, pero ¿cómo explicar este debacle tan global? Porque de repente, por ejemplo, tenemos el escenario de Medio Oriente, ¿no? Con Israel agrediendo a todo el mundo, eliminando a Gaza, ya iban por 5.000. 65. Pero es una cosa, tú te descuidas 2 días y han matado 5.000 personas más, pero una cosa, niños, o sea, pero bueno, eso es Medio Oriente. Atacaron a Irán, ahora se guarda el derecho de atacar a todo el país que sospeche que ha recibido a lo que ellos consideran como enemigos, pero eso es Medio Oriente. Sí, el problema es que si voy para Europa, la pobrecita, y Estados Unidos, y todo al mismo tiempo. En este escenario, ¿cómo tú ves América Latina y de qué manera podría América Latina, el Caribe y nosotros, su patio trasero, ¿no?, sobrevivir? Porque nosotros estamos como en la pata de 2 caballos terribles, yo diría, ¿no? Y ambos, sobre todo Estados Unidos, parece que la línea es: ¿estás conmigo o eres mi enemigo? Lo que le dificulta a los países como República Dominicana poner huevos en diferentes canastas. Hablemos del caso Trump y de esta crisis geopolítica general, pero desde la óptica de América Latina y de nosotros en el Caribe. América Latina a mí me parece que está sufriendo las consecuencias de no haber dado pasos significativos hacia la integración latinoamericana. América Latina es una zona de países que se derivan de un proceso colonial, de países periféricos, estructuralmente periféricos en un sentido geopolítico y geoeconómico, una zona donde de lo que exportamos son materias primas fundamentalmente y consumimos productos terminados que vienen de otra región del mundo, ¿no? Somos consumidores de tecnología, pero no productores de tecnología. Entonces, en ese sentido, una América Latina que no ha podido construir esos procesos que le permitan como bloque sentarse con esos grandes poderes, porque una cosa hubiese sido que hoy América Latina se sentara con Donald Trump como bloque. Cuando hablamos como América Latina como bloque, estamos hablando de más de 600 millones de habitantes, de una zona con recursos estratégicos, de millones de kilómetros cuadrados, de poblaciones muy importantes en términos demográficos, de jóvenes, clases medias, etcétera. Pero no tenemos eso. Entonces lo que hay son países individuales pequeños, porque en su individualidad son pequeños de cara a esa grande potencia, negociando con Trump. Y entonces Estados Unidos, que siempre se ha preocupado porque América Latina no tenga ese proceso de integración adecuado, porque le permite, y eso es normal en los imperios. ¿Por qué ha sido tan exitoso Estados Unidos en impedir mínima unidad? Incluso el SICA, por lo que alumbra, pagado, el que alumbra, ¿no? Porque las élites latinoamericanas son ideológicamente, tienen una dependencia ideológica con respecto a Estados Unidos. No solo económica. Pero no solo económica, sino también es una cuestión ideológica. Es decir, para un clase media alta promedio latinoamericano, un gran empresario latinoamericano promedio, una visa para ir a Miami, eso es una cosa, pero importantísima. En cambio, entonces, eso ha provocado que los sectores políticos que responden a esas élites latinoamericanas históricamente han puesto muchas trabas al proceso de integración y eso ha limitado mucho. Y por otro lado, y en ese error han caído mucho las izquierdas, en América Latina se ha planteado la integración como una cuestión ideológica y la integración no puede ser una cuestión ideológica, tiene que ser algo que trascienda el conflicto político entre izquierda y derecha normal, que fue lo que hizo Europa. En eso los chinos han sido más inteligentes, que han echado a un lado lo de la ideología y vamos a ganar. Entonces yo me asocio con quien sea, hago un acuerdo de libre comercio con quien sea, pero esto no es asunto de
de ideología han sido más inteligentes que nosotros. Claro, y eso les ha permitido a los chinos constituirse hoy en como el depositario, el referente de la estabilidad, de acuerdos estables en el mundo. Porque China tiene negocios en función de intereses mutuos con los lugares. Pero entonces América Latina, por tanto, hoy está sufriendo las consecuencias de nunca haber avanzado hacia procesos de integración, y hoy América Latina es un enano geopolítico, y entonces está a la expensa de lo que diga Donald Trump, y con relaciones no muy beneficiosas, incluso con el resto del mundo. Pero precisamente ahí anda el problema de la dependencia nuestra. Uno ve con preocupación lo que está ocurriendo en la sociedad norteamericana, con el gobierno actual, que incluso hay un investigador ahí que tiene la hipótesis de que él está utilizando todo lo que es la ideología estalinista de los años 40, 50, el control de museos, la educación, reescribiendo la historia. Uno ve las cosas muy mal porque hay un adversario que está en los BRICS, por ejemplo, sí, pero también es que tú has ofendido, has humillado a los socios vecinos, hablo de México, Canadá, para no hablar de Brasil, y lo de Europa llora. Esa foto de la escuelita, ¿por qué esa humillación? Porque tú me dices que esto lo va a hacer contra la India, que es parte, no, la India es muy grande, ¿no? Contra Sudáfrica. No, pero tú agarras y pones a estos señores estos niveles de humillación. Y en medio de esto, ¿qué va a hacer de nosotros? Porque por esa división, al no estar unidos, no podemos negociar. Porque cuando uno dice, no, porque las autoridades dominicanas están negociando los aranceles, ¿negociando de qué? Usted va a ver de qué manera, mire, por favor. Entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Porque parece que esto no anda muy bien y no tiene mucho futuro, esta forma de proceder de un presidente que por ofender y humillar, humilla hasta Harvard University, para decir algo demasiado. Sí, yo diría en eso, Pablo, que también hay que tener en cuenta que Donald Trump es la expresión de la crisis interna que hay en Estados Unidos. Cuando un imperio tiene que gritar mucho es porque no está muy fuerte. Y cuando Donald Trump tiene que ir a los países a tratar de humillar, a gritar, a imponer, a decir que aranceles, eso muestra de que Estados Unidos está perdiendo control de lo que había sido un diseño geopolítico que le era muy conveniente, que fue el diseño geopolítico post Segunda Guerra Mundial. Eso se ha ido desmontando, sobre todo a partir de una China emergente que ya es el principal socio de 122 países del mundo. China es el principal socio comercial de 122 países del planeta, mucho más que Estados Unidos. Le pasó hace rato. Y en América Latina es el principal socio comercial de Chile, de Brasil y entre otras naciones. Entonces, también hay que verlo por el otro lado. Esas manifestaciones de Trump son la expresión de una debilidad y de una crisis interna donde Donald Trump, de cara a sus bases electorales del llamado movimiento MAGA, del Make America Great Again, él necesita constantemente estarle trasladando esos mensajes de fuerza y esos mensajes de que Estados Unidos es el que se impone. Pero cuando uno va a los hechos, uno se da cuenta ya, por ejemplo, lo que acabo de decir. Donald Trump le lanza una amenaza a Brasil. Dice, si sentencian a Bolsonaro, le vamos a poner aranceles. Incluso dijeron ahí, dejaron deslizar de que podría haber hasta opciones militares con el estilo de ellos. Sí. Bueno, Bolsonaro estaba sentenciado a 27 años ya. Brasil, un país soberano de dimensiones, un país que tiene dimensiones continentales, y que es una de las 10 economías del mundo, le dijo, señor, usted cállese, y Bolsonaro está sentenciado a 27 años porque violó nuestra ley. Entonces, también por lo que quiero señalar con esto, es que cuando tú eres un imperio dominante, y esto lo explica muy bien Max Weber, el poder de verdad dominante funciona por convicción, no funciona por coerción. Cuando un imperio es de verdad dominante, la gente quiere tener relaciones con él. Tú no tienes que obligarlo a tener relaciones. Pero ahí entraba el poder blando. Por eso a mí me sorprendió tanto cuando destruye el poder blando. Los instrumentos de él. Pero él tiene intelectuales de derecha, lo que tú quieras, pero él tiene intelectuales. O sea, ¿por qué Estados Unidos, qué explicación tú le das a este harakiri que el gobierno de Trump se da a sí mismo por lo que acabas de decir? Es que el asunto no es imponer, es convencer. Y para convencer nada mejor que esa sociedad civil, patrocinada por la USAID, que te da argumentos, y unos intelectuales maravillosos por la izquierda o por la derecha. Y de repente este señor, incluso a los que han sido tradicionales socios de los Estados Unidos en cuanto al lineamiento del Pentágono en cada país, le alan la alfombra y lo ponen, incluso cuando él dice que pagaba a periodistas,
ha enlodado a gente muy honesta en términos, en la parte ética, ¿no? Es la destrucción de su poder blando, que es lo que logra, es lo que ayudaba a Estados Unidos a convencernos. O sea, pero había una alienación feliz. Lo que pasa es que Estados Unidos está en el marco de una crisis muy fuerte y ahí hay que inscribir la presidencia de Donald Trump. Estados Unidos está en un proceso donde entre sus dos principales fuerzas políticas no se reconocen entre sí. En la teoría política se explica muy claramente que para que una comunidad política funcione establemente, el requisito fundamental es que entre sus fuerzas políticas en lucha por el poder se reconozcan entre sí. Eso es lo que estabiliza un sistema y le permite proyectos de largo plazo. En Estados Unidos hoy día los demócratas no reconocen a los republicanos, los señalan como fascistas, los señalan como un partido que... Y viceversa. Y los republicanos, los demócratas son, bueno, según Trump, izquierda radical, ya, ¿no? Risas aparte, Sí, imagínate, sí. izquierda radical, dicen que representan lo antiamericano, que no quieren a Estados Unidos, es decir, hay una negación de parte y parte. Por lo tanto, eso se va a reflejar necesariamente en las acciones de Estados Unidos en el resto del mundo. Es un Estados Unidos que ahora mismo con Donald Trump, que es la expresión principal de esas crisis internas, trata de a la fuerza imponerse en otras partes del mundo para proyectar un país fuerte que ni siquiera es fuerte dentro. Estados Unidos tiene muchos problemas actualmente, tiene un problema muy grave de endeudamiento y tiene una crisis interna muy significativa. Pero parecería como que lo que era ese admirable sistema, lo que uno llamaba el establishment americano, gobierna republicano, demócrata, espérate Maquinini, aquí hay un establishment, por aquí como país, las ideas de Washington, ¿no? La agenda de Washington, esto era así. De repente parecería como que esto se ha roto y estamos hablando ya de una dictadura con cierto apoyo popular, pero una dictadura, porque llama la atención de que el gobierno de Trump guarda menos las formas, y hablábamos de eso fuera del aire, me decías, guarda menos las formas que incluso el nazismo en algún momento. O sea, el nazismo hay un momento donde hay un eufemismo en el tratamiento a los judíos y a la oposición, en la relación con Checoslovaquia, con Polonia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tú ves el escenario de un país donde todo parece indicar que ya se acabó esto del sistema de republicanos se desgasta, ganan los demócratas? Yo no me imagino el momento en que ese señor pierde el apoyo popular. ¿Quién lo va a sacar de la Casa Blanca? Claro, sin importar los votos. Claro, hay un tema fundamental, a mí me parece, Pablo, en ese caso, y es que se está demostrando que en el contexto de esta crisis que está viviendo el mundo, de la que empezamos hablando, la democracia se puede socavar en la medida de que a ciertos intereses económicos se les garanticen sus márgenes de acumulación, que es lo que está pasando con Donald Trump. Donald Trump es combatido por una parte de las élites estadounidenses, pero está siendo respaldado por otras que en una cosa que era para mí el fundamento del poder estadounidense, y varios historiadores importantes hablan de eso, como un Howard Zinn, entre otros, que es que en Estados Unidos había una separación entre los intereses inmediatos de sus élites económicas y los proyectos de largo plazo, del establishment, del Estado. Claro. Eso se está muy mezclado ahora. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve el diseño de Donald Trump y sus tendencias, uno se da cuenta que, por ejemplo, para cierto sector de la élite tecnológica, en la presidencia de Trump, que va diluyendo la capacidad rectora del Estado para regir la economía, ellos les conviene Donald Trump. Y por eso Zuckerberg, el dueño de Facebook, Jeff Bezos, el de Amazon, Sam Altman, el de OpenAI, ChatGPT y todo eso, esa gente está muy contentos con Donald Trump, ni hablar Elon Musk, porque ellos ven la democracia y sus instrumentos públicos como una limitación para su innovaciones, para su capacidad de enriquecimiento. Entonces Donald Trump, que les plantea ir diluyendo la democracia, lo ven como una oportunidad y ese sector lo apoya, pero otros sectores de las élites estadounidenses, de ese conjunto de élites que antes le daban estabilidad a ese país, están totalmente en contra de Trump. Élites intelectuales, élites científicas. Donald Trump está, y hay una carta que la firman 58 premios Nobel de Estados Unidos que dicen que lo que está provocando Donald Trump en la ciencia tomará décadas en recuperarse, porque está destruyendo los fundamentos de la ciencia en Estados Unidos.
con todos estos ataques a las universidades y demás. Entonces, Estados Unidos está en una situación así como de claroscuros con esta presidencia de Donald Trump, que vuelvo y digo, la clave para mí es que en la medida de que le garantice los márgenes de acumulación a ciertos intereses económicos, pueda desmontar la democracia como está haciendo Trump. Lo que pasa es que yo no soy tan economicista en el sentido de que yo no creo que solamente, es verdad que Marx lo dejó muy bien explicado en esto de la estructura económica, que a partir de ahí viene lo demás, pero cuando yo veo un país como Estados Unidos violando lo que había sido su institucionalidad, y a veces no solamente, no todo es dinero, de repente Estados Unidos, el gobierno de Trump tiene prácticas estalinistas. O sea, por ejemplo, lo que hizo en el 39 Stalin con el Teatro Bolshoi y todo el equipo de danza, con la unión de escritores, aisló a todos sus grandes escritores y creó la unión de escritores soviéticos. O sea, hubo todo un recomponer la historia. Tú recuerdas que un libro muy famoso, que lo leímos todos, de Así se templó el acero, de Ostrovsky. Bueno, eso es parte de un andamiaje intelectual ideológico, pero de una dictadura comunista. No, es que estamos hablando del paradigma de la democracia en América Latina, el país de Jefferson, ¿no? Entonces, de repente, te pongo y te pido tu explicación. ¿Cómo es posible que si tú estás enfrentado a China, a Brasil, Rusia, a la India, tú humilles a tus vecinos, que los necesitas, a tu frontera, Canadá, México? O sea, hay algo que a mí no me encaja más allá de la razón de las élites. Tú lo que me planteas, si las élites tienen su beneficio asegurado, no hay problema. No, pero también son seres humanos. Estamos viviendo, en Estados Unidos no sabe lo que es vivir en una dictadura. Nunca, porque la gran... No en una dictadura formal. Pero la gran fortaleza de Estados Unidos es que nació burgués, nació democrática, se fue perfeccionando, tenía sus sombras, que el racismo, sí, pero hubo una política que es con la que están ahora trabajando, de la inclusión, romper todo esto. Desarróllame un poquito más esto, porque yo estoy en babia. No es una cuestión solamente económica, y yo soy partícipe de los pensadores intelectuales y demás que entendemos que la política tiene su lógica propia. No es solo que la economía determine la política, a veces es la propia política la que determina a la economía, la política tiene una lógica autónoma. Entonces, dicho esto, hay dos elementos, yo diría, Pablo, a mi entender. Uno es, por un lado, que para la lógica política de Donald Trump, que es el populismo de derecha, necesita siempre construir un enemigo, tanto en el plano externo como en el plano interno. Entonces Donald Trump necesita constantemente estar atacando determinados sectores de la propia sociedad estadounidense, porque con eso mantiene viva, operando su lógica política. Por otro lado, en el plano externo, esos ataques que hace América Latina, esos despliegues, tiene que ver con eso de la construcción. Fíjate que ahora el nuevo relato de Donald Trump son los narcotraficantes narcoterroristas, ¿no? Todo el que a Donald Trump ahora no le gusta lo designan como narcoterroristas sin presentar pruebas concretas sobre eso, y construyen todo un aparato en ese sentido. Entonces, hay esa parte de que tenemos que entender a Donald Trump y lo que está haciendo como parte de una lógica política que tiene un componente ideológico. Y entonces, eso por un lado. Y por otro, pero por otro lado está la propia historia de los Estados Unidos. Y por eso algunos elementos de lo que tú estabas señalando, Pablo, yo creo que son clave. Estados Unidos, y esto es muy importante saberlo, no nace como una democracia. Estados Unidos en el 1776 nace como una república. Y eso es diferente. Una república y democracia no es lo mismo. Tú puedes tener un sistema republicano sin tener democracia, que fue lo que tuvieron desde la Roma antigua, ¿no? Una república, pero no había democracia. Entonces, pero había separación de poder. Porque ese es el fundamento de la pero pero para la democracia. Eso es mucho decir. Una dictadura no era.
una tiranía, no nace como una tiranía. ¿Quién? Estados Unidos. No nace como una tiranía, incluso nace como respuesta a una situación tiránica, que era la que ellos entendían del rey Jorge V nace de Inglaterra. burgués y nace respetando esas reglas de juego, que no le pasó a muchos países. Pero que el diseño de Estados Unidos, y eso uno lo ve en los famosos Federal Papers de Madison y toda esa gente, Estados Unidos siempre se diseñó como una institucionalidad que pudiera poner freno a los desvaríos y a las equivocaciones de las mayorías. Estados Unidos siempre ha sido un país que les repele la mayoría y ese es el diseño. Y para eso existía un establishment, había democracia, se hacían elecciones, libertad de expresión, sí, pero había un establishment que te partía en dos en el momento que fuera necesario, pero se tenía esa democracia que era casi una democracia formal. Modélica para nosotros, pero democracia formal. Y esto es muy importante. En Estados Unidos hubo una democracia formal, pero democracia sustancial siempre ha sido un país con déficits en ese sentido. En Estados Unidos todavía hay estados donde más del 40% de la gente no puede votar, que es gente negra, en Alabama, en Tennessee. En esos estados hay distritos donde la mitad de la gente no puede votar porque hay leyes que dicen que si tú has estado preso una vez, te quitan el derecho al voto 10 años. Y allí meten preso, ven una persona negra y con un cigarrillo de marihuana y lo meten preso y ya con eso le quitan el... Eso está en Estados Unidos. Pero eso podríamos verlo como las imperfecciones de una democracia norteamericana que tú no vas... O sea, tú me estás diciendo que tú consideras que no. No, Estados Unidos es un país... ¿No es una democracia? Con imperfecciones, pero no es una democracia. Sí lo es. Pero es que una cosa es la democracia formal y otra la sustancial. Eso es un principio de teoría de la democracia fundamental. Ya te me fuiste lejos. Ahora sí. Estados Unidos sustancial y de la formal. Ahora sí. Estados Unidos es una democracia formal y como eso ha sido la más ejemplar de la historia posiblemente moderna. ¿Y dónde hay moderna. una democracia sustancial? Bueno, la democracia sustancial, eso ha sido siempre difícil construirla, pero como la democracia, esto es importante, esto lo dice Norberto Bobbio, es un ideal, la democracia, Pablo. Como ideal, lo que hay que hacer es construir instrumentos concretos para acercarse a ese ideal. Claro. Hay países que sí se han acercado más a una democracia sustancial que a otros. Sí. Ninguno lo va a lograr totalmente porque sería una contradicción en sus propios términos. Es decir, una democracia sustancial perfecta implicaría que todo el mundo sea libre. En una sociedad donde todos podamos ser libres no puede haber democracia. O quizás parte de esas contradicciones. Se necesitaría también tener ciudadanos demócratas, porque a veces la democracia como régimen solo puede llegar a donde llegan sus ciudadanos y a veces con ciudadanos... Pero los ciudadanos son también producto de unas estructuras sociales. Pero una cosa va con la otra, nos pasa mucho a nosotros. Sí, desde luego. Pero lo que quería señalar con esto es que Estados Unidos es una democracia formal con déficits democráticos. Y esos déficits democráticos lo que están haciendo es ahora aflorar y hay unos liderazgos políticos que no son capaces de procesarlo. Históricamente lo pudieron procesar, pero ahora no lo están procesando y de ahí la crisis que tienen. Estados Unidos perdió la capacidad de generar consensos por vía de sus instituciones.